Imaginen esto. Un régimen que pasó décadas gritando muerte a América ahora regresa sigilosamente a la mesa de negociaciones. Un ejército que se proclamaba a sí mismo la fuerza más poderosa de Medio Oriente ahora observa cómo sus soldados huyen hacia Afganistán, uno de los países más peligrosos de la Tierra, usando pasaportes falsos y disfraces solo para escapar, y el líder supremo que alguna vez presumió que ninguna nación en la Tierra podía tocar a Irán, está muerto, asesinado en un ataque aéreo de precisión en su propio complejo en Teherán. Esto no es una película, no es una hipótesis. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real, en la República Islámica de Irán. Y hoy en World Brief Daily vamos a desglosar cada capa de este extraordinario colapso. Desde la desesperada diplomacia de trastienda hasta la abierta sublevación dentro del CGRI, pasando por la escalofriante revelación sobre lo que Irán estaba realmente haciendo en esas instalaciones nucleares enterradas bajo montañas. Quédense con nosotros porque esta historia es más grande, más extraña y más trascendental que cualquier cosa que hayamos cubierto en mucho tiempo. Y antes de entrar en materia, si son nuevos aquí, ahora es el momento perfecto para suscribirse a World Brief Daily y activar la campana de notificaciones. Este es exactamente el tipo de historia que se mueve rápido y van a querer cada actualización. Empecemos desde el principio, porque para entender dónde estamos hoy, necesitan comprender cómo llegamos hasta aquí y, específicamente, el fracaso catastrófico de la diplomacia iraní que hizo que todo esto fuera inevitable. Durante años, más de una década de hecho, Irán siguió el mismo manual. Prolongar las negociaciones nucleares, hacer demandas, retirarse, volver, dilatar, enriquecer más uranio, enterrar más instalaciones bajo montañas. El objetivo nunca fue un acuerdo. El objetivo era tiempo. Tiempo para desarrollar capacidad nuclear sin tener que cruzar formalmente la línea que desencadenaría una acción militar. Era una estrategia construida enteramente sobre la suposición de que Occidente seguiría hablando para siempre. Esa suposición resultó ser catastróficamente errónea. Según informes de múltiples funcionarios estadounidenses, América llegó a la mesa de negociaciones con una de las ofertas más generosas en la historia de este conflicto. La demanda central de Washington era simple: cero capacidad de enriquecimiento de uranio dentro de Irán. A cambio, Estados Unidos ofreció proporcionar a Irán uranio enriquecido completamente gratis durante 10 años completos. Eso permitiría a Irán operar su programa civil de energía nuclear sin poseer la capacidad de fabricar una bomba. Era, por cualquier medida seria, una oferta extraordinaria. Todo lo que Teherán tenía que hacer era decir sí. Se negaron. Pero no fue solo la negativa lo que le dijo a los americanos todo lo que necesitaban saber. Fue lo que ocurrió en la sala. Según relatos del lado estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Arakchi, comenzó a gritar al enviado especial de EE-U, Steve Witkoff, durante las conversaciones. Witkoff, quien estaba acompañado por Jared Kushner y otros altos funcionarios americanos, supuestamente llegó a un punto de quiebre y dijo directamente: si lo prefieren, puedo simplemente irme. Y lo decía en serio. Ese momento le dijo a EE-U algo que había sospechado por mucho tiempo. Irán no estaba negociando. Irán estaba ganando tiempo. De nuevo, como dejó claro el secretario de Defensa Pete Hegseth en una declaración poco antes de que comenzara la operación, y quiero citarlo directamente aquí: el liderazgo iraní no ha construido nada excepto proxies y misiles y drones y fábricas e instalaciones nucleares profundamente enterradas. Las ambiciones nucleares pacíficas no necesitan estar enterradas bajo montañas. Léanlo de nuevo. Las ambiciones nucleares pacíficas no necesitan estar enterradas bajo montañas. Esa única línea explica todo el cálculo estratégico que llevó a lo que vino después. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados a gran escala contra Irán.
El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, describió la operación en términos que no dejaban lugar a ambigüedades. Esto es lo que dijo. El 28 de febrero, toda la fuerza de las Fuerzas Armadas de América se unió en un propósito unificado contra un adversario capaz y determinado. El Ejército de los Estados Unidos, la Armada, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial, la Guardia Costera y nuestros componentes de reserva se integraron a través de nuestros mandos combatientes y comenzaron operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas israelíes de una escala sin precedentes. Continuó. La Fuerza Conjunta de EEUU entregó efectos sincronizados y estratificados diseñados para interrumpir, degradar, negar y destruir la capacidad de Irán para conducir y sostener operaciones de combate. En el lado estadounidense, esto marcó la culminación de meses y, en algunos casos, años de planificación deliberada y refinamiento contra este conjunto de objetivos en particular. Meses, en algunos casos, años de planificación deliberada. Esto no fue improvisado. Esto no fue una reacción. Era una máquina cuidadosamente construida que había estado esperando el momento adecuado para ser puesta en marcha. Y una vez que se puso en marcha, los resultados fueron, por cualquier estándar histórico, asombrosos. Ahora bien, aquí es donde se vuelve verdaderamente extraordinario. Según el propio presidente Trump, el panorama de inteligencia previo a los ataques era diferente a cualquier cosa vista anteriormente en la guerra moderna. Hablando con reporteros, Trump describió cómo la inteligencia americana sabía exactamente quién estaba, dónde y cuándo. Dijo, y quiero citar directamente, 49 líderes. Y ya saben, están hablando de usar personas ahora de las que nadie ha oído hablar, aunque ellos mismos no saben quiénes son. Están estudiando a personas para ser el líder que incluso ellos mismos no saben quiénes son. Piensen en lo que eso significa. El régimen de Irán está ahora tan vaciado que están mirando a posibles líderes futuros que incluso sus propios servicios de inteligencia aún no pueden identificar. El plan de sucesión no solo ha sido interrumpido, ha sido efectivamente destruido. Según Iran International, más de 52 altos funcionarios y comandantes iraníes han sido confirmados como muertos desde que comenzó la guerra. La lista parece un quién es quién del aparato militar y de inteligencia de la República Islámica, el comandante en jefe del CGRI, el mayor general Muhammad Pakpur, el jefe de la división de inteligencia del CGRI, el mayor general Majid Kadmi, el jefe de la Marina del CGRI, altos comandantes del Basish, funcionarios de inteligencia, directores del programa de misiles. Según informó Euronews, 3 figuras de alto rango más fueron eliminadas en ataques israelíes solo el 20 de marzo. El portavoz del CGRI, el adjunto de inteligencia de la organización Basish y un comandante senior del Ministerio de Inteligencia. Y luego, en lo más alto de esa lista, está el nombre que cambió todo, el líder supremo Ali Khamenei. El hombre que tuvo el control absoluto sobre las decisiones militares, políticas y estratégicas de Irán durante más de 3 décadas, fue asesinado en un ataque aéreo de precisión dirigido a su complejo en Teherán en la apertura de la guerra. Su muerte, como la describieron analistas de Iran Newswire, fue la pérdida de liderazgo más trascendental, lo que de inmediato planteó preguntas sobre la sucesión y la estabilidad del régimen. Eso no es una exageración. Eso es, si acaso, moderado. El propio presidente Trump abordó esto directamente cuando habló con reporteros. Dijo, y la franqueza aquí es notable, incluso para los estándares de Trump. Lo agarré antes de que él me agarrara a mí. Lo intentaron 2 veces. Bueno, yo lo atrapé primero. Una referencia clara a los complots de asesinato de Irán contra Trump durante la campaña presidencial de 2024. La dimensión personal de este conflicto no es incidental, es muy real, pero aquí hay algo igualmente importante que entender. La eliminación física de los comandantes es solo parte de lo que le está sucediendo al CGRI. El colapso psicológico puede ser igual de significativo. Estamos recibiendo ahora informes de una grave ruptura en la cadena de mando, y no solo por presión externa, sino por una sublevación activa desde dentro.
Según una fuente de inteligencia confiable, un grupo de comandantes de campo clave del CGRI amenaza con hacerse públicos y anunciar su defección si el Consejo de Liderazgo de Irán no logra entregar una solución política. Estos no son soldados ordinarios, son comandantes de campo, personas que se supone son la columna vertebral de la fuerza de combate de la República Islámica y están amenazando con irse. El propio ministro de Relaciones Exteriores de Irán confirmó accidentalmente la escala de las pérdidas en televisión en vivo. Cuando se le preguntó cuánto daño habían causado los ataques a la infraestructura militar de Irán, tartamudeó una respuesta tratando de minimizar las bajas mientras inadvertidamente revelaba su gravedad. Admitió que 40 comandantes senior fueron asesinados en los primeros minutos del ataque y luego intentó argumentar que nada había cambiado, que los reemplazos estaban listos, que la represalia ya había comenzado. Nadie le creyó, ni siquiera, al parecer, los miembros del CGRI que miraban desde sus casas. Porque aquí está la parte de esta historia que es genuinamente impactante. No son solo los comandantes de campo quienes amenazan con sublevarse. Los miembros ordinarios del CGRI están huyendo físicamente del país. Han surgido videos de regiones fronterizas iraníes que muestran soldados del CGRI cruzando hacia Afganistán, uno de los países más peligrosos de la Tierra, usando disfraces y pasaportes falsos para escapar. Estos son hombres que eligieron arriesgar sus vidas en un estado fallido en lugar de seguir luchando por la República Islámica. Si quieren una sola imagen que capture la moral del ejército de Irán ahora mismo, es esa imagen. Soldados del CGRI corriendo hacia Afganistán para escapar. Y ahora, con todo esto como telón de fondo, llegamos al desarrollo diplomático más notable de toda esta crisis. El régimen está suplicando un acuerdo. El Wall Street Journal informó que el nuevo jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, el hombre que ahora dirige efectivamente lo que queda del país, ha realizado un nuevo intento de reanudar las conversaciones nucleares a través de mediadores en Omán. El propio presidente Trump confirmó que podrían tener lugar conversaciones y hablando con The Atlantic, ofreció su característicamente contundente evaluación de la situación. Esperaron demasiado, deberían haber hecho un trato antes, jugaron un poco demasiado inteligentes. También abordó directamente la crisis de sucesión, señalando: el ataque fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos. No va a ser nadie en quien estuviéramos pensando porque todos están muertos. El segundo y el tercer lugar también están muertos. Ahora, en este punto, vale la pena hacer una pausa para entender dónde se encuentran realmente las negociaciones del cese al fuego, porque el panorama es complicado, en rápido movimiento y aún no resuelto. Un cese al fuego fue declarado formalmente a finales de junio de 2025 tras los ataques coordinados israelíes y estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán. Según Reuters, el primer ministro israelí Netanyahu confirmó en ese momento que Israel había aceptado la propuesta de Trump para el cese al fuego tras lograr los objetivos de la operación de eliminar la amenaza nuclear y de misiles balísticos de Teherán. Pero ese cese al fuego, frágil desde el principio, ha sido puesto a prueba repetidamente en los meses siguientes. La primera gran ronda de conversaciones diplomáticas tuvo lugar en Islamabad en abril de 2026, organizada por el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. El vicepresidente J.D. Vance encabezó la delegación estadounidense. El portavoz del Parlamento iraní, Muhammad Bakr Kalibaf, encabezó el lado iraní. Según la revista Time, tras maratónicas conversaciones durante el fin de semana, las pláticas concluyeron sin resolución ni memorándum de entendimiento. Vance declaró públicamente que Irán había elegido no aceptar nuestros términos y añadió que EEUU requiere un compromiso fundamental de Teherán de no desarrollar armas nucleares. Los negociadores americanos también, según se informó, quieren que Irán desmantle sus principales instalaciones de enriquecimiento nuclear y entregue más de 400 kilowatts de uranio altamente enriquecido. Eso no es poco. Eso es una transformación estructural completa de la capacidad nuclear de Irán.
Las demandas de Irán, según informó Al Jazeera, cuentan una historia muy diferente. Teherán está presionando por la plena aceptación de su programa de enriquecimiento nuclear, el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, el fin de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán, la retirada de las fuerzas de combate de EEUU de las bases regionales y la compensación total por los daños sufridos durante la guerra, que se pagaría a través de aranceles sobre los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz. Esa última demanda en particular es una que Estados Unidos simplemente no va a aceptar. Y ese es el núcleo del problema. Y eso nos lleva a la pregunta crítica que pende sobre todo ahora mismo. Con la expiración del cese al fuego el 21 de abril aproximándose rápidamente, ¿qué ocurre después? Este es un buen momento para asegurarse de estar suscrito a World Brief Daily. Activen esa campana de notificaciones ahora mismo, porque cuando llegue el próximo desarrollo, y llegará rápido, van a querer ser los primeros en saberlo. Cubrimos estas historias con la profundidad y el contexto que la mayoría de los canales simplemente no tienen. Volviendo ahora a la pregunta crítica de qué viene después. Según Axios, a partir de esta semana, los mediadores pakistaníes, egipcios y turcos están trabajando las 24 horas del día para cerrar las brechas restantes y traer a ambas partes de regreso a la mesa antes de que expire el cese al fuego. Todas las partes, según una fuente regional citada por Axios, aún creen que un acuerdo es posible. El objetivo del mediador es estrechar las brechas lo suficiente como para permitir otra ronda de negociaciones antes de la fecha límite del 21 de abril. Pero hay una complicación significativa. Según se informa, el presidente Trump está considerando reanudar los ataques si un bloqueo naval estadounidense actualmente en vigor no obliga a Irán a cambiar de rumbo. Según Axios, los objetivos podrían incluir la misma infraestructura que Trump amenazó con atacar antes de que se anunciara el cese al fuego original. El bloqueo naval, la Operación Furia Épica, como lo ha denominado el ejército de EEUU, es en sí mismo una herramienta de negociación, no solo militar. Y luego está el problema del estrecho de Hormuz. Irán tiene una carta importante restante por jugar, el control o la amenaza de interrupción del estrecho de Hormuz, por el que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Según la revista Fortune, si bien los comandantes del CGRI han sido asesinados en gran número, los oficiales restantes están orientando a Irán hacia una postura más intransigente, favoreciendo el mantenimiento del control sobre el estrecho en lugar de aceptar un acuerdo que les quite ese poder. El experto en Irán, Saeed Golkar, de la Universidad de Tennessee, le dijo al Wall Street Journal que la muerte de Khamenei ha dividido el liderazgo del país. Sus palabras: porque el árbitro principal se ha ido, la lucha entre las diferentes facciones ha comenzado. Esa lucha faccional no es solo un inconveniente diplomático, es una crisis estructural. El CGRI, como describió Reuters a principios de 2026, se ha convertido en un Estado dentro del Estado y ahora, según la entrada actualizada de Wikipedia sobre la organización, el comandante del CGRI, Ahmad Vahidi, ha insistido en que todas las posiciones de liderazgo críticas y sensibles deben ser controladas por el CGRI. La organización está intentando efectivamente afirmarse como el poder dominante en lo que sea que reemplace al viejo régimen. Eso hace mucho más difícil que cualquier funcionario iraní se comprometa con un acuerdo porque no están plenamente en control. Ahora, hablemos de la estrategia real de la administración Trump aquí, porque es más matizada que la simple presión militar. Trump ha estado simultáneamente llevando a cabo ataques, aplicando un bloqueo naval, persiguiendo negociaciones de cese al fuego a través de múltiples mediadores y haciendo una oferta pública directa a los miembros del CGRI y las fuerzas de seguridad para que deserten con inmunidad total. Hablando públicamente, Trump dijo, y quiero darles sus palabras exactas porque son significativas: a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las Fuerzas Armadas y toda la policía,
Les digo esta noche que deben de poner sus armas y tener total inmunidad o, en su defecto, enfrentar una muerte segura. Así que depongan sus armas. Serán tratados justamente con total inmunidad o enfrentarán una muerte segura. Esa es una declaración extraordinaria. No está dirigida al régimen. Está dirigida a los individuos dentro del régimen, diciéndoles que tienen una elección personal que hacer y que la ventana para hacer la elección correcta se está cerrando. Ahora bien, a partir de este momento, esta oferta no tiene una infraestructura formal detrás. No hay tropas de EU en el suelo en Irán. La oposición organizada dentro del país ha sido en gran medida eliminada durante años de arrestos, ejecuciones y exilio. No existe un mecanismo claro para que un desertor establezca contacto con UU y selle un trato. Pero el valor de señal de esa oferta no debe subestimarse. Está diseñada para acelerar exactamente el tipo de fractura interna que los informes de inteligencia sugieren que ya está en curso. También hay una dimensión geopolítica aquí que va mucho más allá del propio Irán. El secretario de Estado Marco Rubio, según se informó hace apenas unos días, ha instado a los países europeos a decidir rápidamente sobre la reimposición de sanciones contra Irán, advirtiendo que Irán está violando el acuerdo existente. La presión sobre los aliados europeos para que se alineen con la posición de Washington se está intensificando. El 15 de abril, Trinidad y Tobago designó formalmente al CGRI como organización terrorista. Es probable que más países sigan el ejemplo. Mientras tanto, la cuestión nuclear sigue técnicamente sin resolverse. En marzo de 2025 y antes de la guerra, la directora de Inteligencia Nacional de Tulsi Gabbard, testificó ante el Congreso que UU continuaba evaluando que Irán aún no estaba construyendo un arma nuclear, aunque reconoció que el arsenal de uranio altamente enriquecido de Irán había crecido a niveles que permitirían un desarrollo rápido si se tomara la decisión. Esa ventana de ambigüedad es exactamente lo que la campaña militar estaba diseñada para cerrar permanentemente. ¿A qué suma todo esto? Aquí está la respuesta honesta. Amigos míos, estamos presenciando a un régimen en las etapas finales de un colapso que se trajo enteramente sobre sí mismo, no porque fuera demasiado débil, no porque careciera de recursos, sino porque eligió repetida, consistente y arrogantemente la estrategia equivocada en cada coyuntura crítica. Irán tuvo años para hacer un trato, años de acercamiento diplomático, años de negociaciones sobre el alivio de sanciones, años de comunicaciones por canales traseros. En cambio, enterró sus instalaciones nucleares bajo montañas, construyó una vasta red de milicias proxy en todo Medio Oriente y asumió que Estados Unidos nunca cruzaría realmente el umbral de la presión a la fuerza. Estaban equivocados y ahora ha llegado la hora de pagar. 49 líderes eliminados en una sola operación coordinada. Más de 52 altos funcionarios y comandantes confirmados muertos a lo largo de la campaña en su conjunto. Soldados del CGRI huyendo hacia Afganistán. Comandantes de campo amenazando con una abierta sublevación. Un cese al fuego al borde de la expiración, con ambas partes incapaces de cerrar un abismo de demandas que refleja no solo diferencias de política, sino visiones fundamentalmente incompatibles de cómo debería ser el futuro de Irán. Lo fascinante es que incluso ahora, incluso después de todo esto, el régimen no puede traerse a sí mismo a reconocer públicamente la realidad. Ali Larijani se comunica a través de Oman para reanudar las conversaciones y luego una cuenta de Twitter que afirma ser Larijani niega que haya habido cualquier acercamiento. El ministro de Relaciones Exteriores sale en televisión e intenta presentar las pérdidas catastróficas como prueba de resiliencia. Hay una frase para esto en ciencias políticas: la actuación de la fuerza como sustituto de la fuerza misma. La República Islámica perfeccionó esa actuación durante 40 años. Ahora el público ha dejado de creer en el espectáculo. El presidente Trump
con su característico estilo, resumió toda la situación en un único intercambio con reporteros. Cuando se le preguntó sobre el nuevo liderazgo de Irán que contactaba para hablar, dijo simplemente, deberían haberlo hecho antes. Deberían haber dado lo que era muy práctico y fácil de hacer antes. Esperaron demasiado. Eso es todo. Ese es el epitafio de la estrategia que eligió Irán. Esperaron demasiado. Aquí está la situación actual. A pocas horas del plazo del cese al fuego, los mediadores pakistaníes están trabajando sin parar. Los funcionarios egipcios y turcos están en contacto constante con ambas delegaciones. Según The Hill, hay una intensa presión para traer tanto a Washington como a Teherán de regreso a una segunda reunión en Islamabad antes del 22 de abril. Todas las partes nominalmente creen que un acuerdo todavía es posible, pero la brecha entre lo que EU está exigiendo el desmantelamiento completo de la infraestructura de enriquecimiento, la entrega del uranio altamente enriquecido, la reestructuración fundamental de la postura militar de Irán y lo que Irán está pidiendo, el pleno reconocimiento de sus derechos nucleares, todas las sanciones levantadas, compensación pagada, no es una brecha que se cierre fácil ni rápidamente. Mientras tanto, el reloj avanza, el bloqueo se aprieta. El panorama de inteligencia, si los comentarios de Trump han de tomarse literalmente, sigue siendo extraordinariamente detallado y actualizado. Y dentro de Irán, una lucha entre facciones acaba de comenzar. Una lucha sobre quién controla lo que queda de la República Islámica, quién toma la próxima gran decisión y si algún individuo o grupo dentro del sistema tiene tanto la voluntad como el poder suficiente para hacer las concesiones que detendrían el sangrado. Una cosa es cierta, sea lo que sea que venga después, la República Islámica que existe al otro lado de este conflicto no será la misma entidad que lo inició. La estructura de mando ha sido destruida. El liderazgo supremo ha sido eliminado. La moral del ejército está en caída libre. El programa nuclear, el proyecto que consumió billones de dólares y décadas de esfuerzo y llevó a Irán a este momento, yace en ruinas bajo los escombros de esas instalaciones enterradas. El experto en Irán, Dan Shapiro, del Atlantic Council, expresó el desafío sin rodeos en una entrevista con The Hill. Obtener todas esas otras cosas, el programa nuclear, los programas de misiles y los proxies, de una reunión en Islamabad nunca fue realista. Tiene razón, esto no se resolverá en una reunión, ni en dos, ni probablemente en tres. La arquitectura de un nuevo Irán, cualquiera que sea su forma, llevará meses, quizás años en negociarse. Pero la dirección del viaje ahora es clara de una manera que simplemente no lo era antes del 28 de febrero. La era de Irán como un estado desafiante, expansionista y en el umbral nuclear ha terminado. Lo que lo reemplace es la pregunta que definirá el Medio Oriente para la próxima generación. Por supuesto, los mantendremos actualizados sobre cada desarrollo a medida que llegue. Esta es la historia que seguirá evolucionando rápidamente y World Brief Daily estará aquí en cada paso del camino con el análisis y el contexto que necesitan. Si encontraron valioso este video, por favor tómense un segundo y presionen ese botón de me gusta. Genuinamente nos ayuda a llegar a más personas que quieren una cobertura seria y profunda de los eventos más trascendentales que ocurren en el mundo ahora mismo. Y si aún no están suscritos a World Brief Daily, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora, activen las notificaciones y asegúrense de no perderse nunca una historia como esta. La República Islámica de Irán no ha desaparecido, todavía no, pero lo que estamos presenciando ahora mismo es el desmoronamiento más significativo de una gran potencia regional que el mundo ha visto en décadas y vamos a cubrir cada momento de ello. Gracias por ver.